Pues vamos a iniciar con el estudio de la palabra. Y mire, el mensaje de hoy es bien interesante. Lo he titulado Una sana perspectiva sobre Israel. Y es importante porque tristemente a lo largo de la historia de la Iglesia se ha tenido una mala, ¿cómo decirlo? Una mala idea de la situación del pueblo de Israel. Y por eso también se ha llegado a hacer cosas terribles en contra de los judíos. Y es que el gran problema es que no estudiamos las Escrituras para entender qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel. ¿Ellos han sido abandonados por Dios? No, y hoy vamos a verlo, pero están en una condición particular. Están distanciados, eso sí, y llevan mucho tiempo así, pero la Escritura nos dice en qué momento van a cambiar las cosas con ellos, y es de lo que hoy vamos a hablar. Y bueno, es que hemos visto cómo el apóstol Pablo se tomó un tiempo en la epístola a los romanos para hablar sobre las objeciones que podían plantear los judíos a los creyentes, a los cristianos, y también para hablarnos un poco sobre su situación. Y en el capítulo 11, el apóstol Pablo va a cerrar el tema diciéndonos algo de suma importancia para los cristianos. El apóstol Pablo nos va a hablar sobre la perspectiva que debemos de tener para con los judíos y para con la nación de Israel. Acompáñenme a Romanos capítulo 11, versículo 1. Versículo 1, ahí en Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice ahí Pablo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y es que mire, esta pregunta que señala Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y bueno, en el contexto sería, ¿ha desechado Dios a su pueblo, es decir, a Israel, con la llegada del cristianismo?
Y vemos la respuesta de Pablo, ¿no? Pablo que dice, en ninguna manera. Pablo contesta con un tajante no y explica por qué. Y él les dice, bueno, es que pues yo soy judío. Y efectivamente Pablo era judío y él podía trazar sin temor a equivocarse su genealogía hasta Benjamín, hijo de Jacob. Entonces, Dios no rechazó por completo ni desechó a su pueblo, y Pablo es una clara muestra, ¿no? Pablo no es cualquier persona aparte dentro del cristianismo. Pablo es considerado como el teólogo más importante de la historia del cristianismo, y era un judío. Y Pablo, cuando da esta respuesta, lo que quiere es que los gentiles también pongamos los pies en la tierra y que veamos la realidad histórica de la iglesia, recordando que los apóstoles, los 12 apóstoles, eran judíos. Los primeros discípulos de Jesús, todos eran judíos. Los primeros conversos, los que estuvieron en el día de Pentecostés, y a los que les compartieron el evangelio hablando en otras lenguas, los discípulos, eran judíos. Los primeros misioneros de la historia de la iglesia eran judíos también. Todos los autores del Nuevo Testamento, excepto Lucas, fueron judíos. Y en el caso particular de la iglesia de Roma del 57 después de Cristo, la primera iglesia cristiana en Roma, aunque si usted va a Roma no le van a aceptar esta respuesta, pero es la realidad. La primera iglesia cristiana de Roma muy probablemente fue fundada por judíos conversos. Con esto, ¿qué es lo que podemos ver? Que Dios siguió usando a los judíos dentro del desarrollo de su iglesia de una manera muy importante durante el primer siglo, por lo menos. Durante el primer siglo después del nacimiento de Jesús. Y Pablo sigue tocando este tema, y en el versículo 2 nos dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y con esta frase, al cual desde antes conoció, Pablo se remonta a un tema que ya abordó en capítulos anteriores, señalando que los miembros del verdadero Israel, de su verdadero Israel, son aquellos que tienen la misma fe que Abraham, una fe que justifica, porque ¿se acuerda? Abraham no se salvó ni se justificó por sus obras, ni por cumplir con las obras de la ley. Él se salvó, ¿por qué? Por la fe. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo aquí está señalando que él de ninguna manera ha rechazado a su verdadero Israel. Su verdadero Israel siempre ha sido cuidado por él. Y se salva, ¿de qué manera? A través de la fe, no a través de las obras. Y después de esto, Pablo también nos recuerda una realidad de la historia del pueblo de Dios.
la cual consiste en que el Señor siempre se ha reservado un grupo de personas fieles que le sigan en sus caminos, que le sigan a través de la fe. Y Pablo toma el ejemplo del tiempo de Elías. En el tiempo de Elías, Acab y Jezabel legalizan la adoración a Baal y a Acera en el reino del norte. Esto nunca había pasado. Sí adoraban a Baal y a Acera a escondidas, pero con Acab y con Jezabel se hace un culto oficial. Edifican un templo a Baal y levantan una imagen de Acera en Samaria, capital del reino del norte. Y Jezabel comienza una persecución en contra de los verdaderos siervos de Jehová, el Dios de Israel. Y pues muchos son atraídos por los placeres del culto a Baal y a Acera. Otros, pues por miedo a la muerte, se unen al culto. Y llega un punto en el que Elías se siente solo y le dice al Señor: Señor, todo Israel se ha volcado en contra de ti y soy el único. Elías se sentía completamente solo y decía: soy el único que te sigue sirviendo. ¿Y qué le dice el Señor? No, Elías, no estás solo. Yo me reservé, yo he cuidado a 7,000 que no han ido tras Baal y que no lo han adorado. Entonces no estás solo. En medio de una nación hubo 7,000 fieles aparte de Elías que Dios cuidó. Dios siempre ha tenido cuidado de que en medio de su pueblo Israel siempre haya un remanente fiel. Y hasta la fecha sigue teniendo esto. En el inicio de la iglesia no debemos de olvidar esto que Pablo recalcó. El mayor teólogo del cristianismo, muy por encima de quien guste y mande, muy por encima de Policarpo, de los teólogos del catolicismo, de San Agustín de Hipona, de Santo Tomás de Aquino, o de los teólogos protestantes como Lutero, Knox y demás. Muy por encima de ellos está Pablo, pero por mucho. ¿Por qué? Porque todos estudian la teología que él planteó, todos. Entonces, el principal teólogo, el teólogo más grande del cristianismo es judío, como mencionamos. Los primeros misioneros fueron judíos, los fundadores de las primeras iglesias fueron judíos, pero aquí hay que también recalcar algo. Rápidamente la población gentil superó a la población judía, y bueno, eso era pues lo más normal. ¿Por qué? Porque pues demográficamente los judíos no eran un pueblo muy numeroso, y hasta la fecha tampoco lo son. ¿Sabe cuántos judíos hay en el mundo el día de hoy? Son aproximadamente 16 millones. Hay más habitantes de la Ciudad de México y zona conurbada que judíos en el mundo. Entonces era lo más natural, ¿no?, que cuando se empezase a compartir el evangelio en las tierras gentiles, pues que con el paso de unos años los gentiles fuesen más que la población
judía. No dejó de haber judíos conversos, pero pues su población empezó a ser cada vez menor cuando se veía a la iglesia como un todo. ¿Por qué? Porque como platicamos la semana pasada, los apóstoles hicieron su trabajo y fueron a compartir el evangelio a lo largo y ancho del Imperio Romano. Salieron de sus fronteras porque hubo también quienes fueron al Imperio Parto, hubo quienes fueron a la India y pues se fundaron iglesias ahí. Y por ejemplo, para el siglo II después de Cristo, pues probablemente no hay judíos en lo que es la Galia, lo que ahorita es Francia, pero ya hay iglesias ahí. De hecho, ya hay obispos. Irineo, uno de los primeros obispos de la iglesia, Irineo de León, pues estaba en Francia, estaba en León, Francia. Entonces, pues fue algo natural, ¿no? Que la población gentil superó a la población judía. Pero, ¿qué pasa el día de hoy? Mire, platicamos que en el mundo, el día de hoy, se calcula que hay alrededor de 16 millones de judíos. En Estados Unidos se tiene un registro y se estima que aproximadamente 1.6 millones de judíos americanos son cristianos. Es una cantidad importante porque estamos hablando en cuanto a la población global de Israel, que hay un 10% de ellos que son cristianos. Entonces, Dios ha guardado un remanente fiel también entre los hijos de Israel. Pero, obviamente, pues ese número de creyentes judíos, de cristianos judíos, pues es muy pequeño en comparación con la cantidad de gentiles que somos creyentes hoy. Y me topé con un dato que la verdad me llamó mucho la atención. ¿Sabe cuántos protestantes hay en el mundo hoy? Somos un montón. Muy probablemente no todos son verdaderos creyentes, pero personas que se denominan protestantes, que pertenecen a alguna de las denominaciones protestantes, ya sean luteranos, bautistas, reformados, metodistas, nosotros los evangélicos, hay, dependiendo de la fuente que consulte, son entre 800 millones y 1,000 millones. Somos un buen número. Y pues 1.6 de los judíos, pues es una minoría muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entre nosotros. Pero allí está el remanente que Dios siempre ha guardado entre los hijos de Israel. Bien, vamos al versículo 6. Dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y aquí vemos varias cosas. En el versículo 6
se nos señala que los judíos que se salvan, porque hemos visto que hay judíos que se salvan a través del mismo medio que nosotros los gentiles, a través de la fe. Ellos no tienen ninguna ventaja sobre nosotros para la salvación. Están exactamente en la misma condición. Para que un judío el día de hoy se salve, necesita reconocer que Jesús es Dios, que su sacrificio nos limpia de todos nuestros pecados y que Él resucitó, igual que nosotros. Y bueno, arrepentirse obviamente de su vida pasada y de sus pecados. Es lo mismo que se pide de nosotros para salvarnos. Entonces ellos tienen la misma puerta que nosotros frente a ellos para salvarse. Y después Pablo nos enseña que los judíos que se pierden lo hacen porque rechazan la gracia que se les ofrece. Y cuando ellos rechazan continuamente la oferta de gracia que el Señor les da, que les ha ofrecido muchísimas ocasiones para salvarse, porque aunque Lutero tiene un detalle ahí por un libro que escribió en el que fue algo agresivo hacia los judíos, cuando él empieza a predicar el verdadero evangelio, estaba emocionadísimo por ir a predicárselo a los judíos. Fue de verdad de las primeras cosas que brotaron en su corazón. Él dijo, bueno, ahora que tenemos el evangelio real, pues ellos van a entender. ¿Y qué cree que pasó? Que no entendieron, los judíos no quisieron entender. Y bueno, ahí tuvo un desliz Lutero, pero Dios les ha abierto el mensaje del evangelio de manera continua. Hay judíos que de verdad le han echado ganas a compartirle a su propio pueblo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, me conmueve ese libro, se titula El milagro de la Pascua, y lo escribió precisamente un judío converso, explicándonos todos los simbolismos que hay dentro de la fiesta de la Pascua y cómo apuntan al Señor Jesús. Y hay una frase que honestamente me conmueve muchísimo de ese libro. No recuerdo porque hace rato que no le doy una releída. No me acuerdo si es al principio o al final. Pero el autor dice, cuando termines de leer este libro, regálaselo a un judío, porque ellos necesitan conocer este mensaje. Entonces, hay judíos conversos que de verdad se esfuerzan y hacen todo lo que está en sus manos porque su pueblo se convierta. ¿Y qué cree que pasa? Que no. Y mire, la verdad, este autor tiene libros buenísimos sobre las fiestas, pero de lo que más lo mueve es que su propio pueblo pueda ver cómo en las fiestas se apuntaba a Jesús. Y bueno, cuando ellos rechazan el mensaje del evangelio de manera continua, ¿qué sucede? Pablo nos explica que sucede en el versículo 13, igual que con Faraón, se endurece su corazón y ya no pueden oír, y ya no pueden, bueno, sí escuchan pero no entienden, y sí ven pero no entienden.
Y esa es la realidad del Israel del día de hoy. ¿Sabe que en Israel, la nación de Israel, el Estado de Israel, hay una buena comunidad cristiana? Pero de entre los habitantes, no sé cómo llamarles, pero los que nacen en Israel, los que en el grupo que más cristianos hay es en los árabes, no es entre los judíos. Sí hay obviamente cristianos judíos, y cuando estaba estudiando para este mensaje, vi que allá está pasando algo bien curioso, porque los millennials son los que más se convierten al cristianismo, extrañamente. Pero de entre los que son judíos, pero fuera de ellos, entre los árabes, no los palestinos, los árabes son los que más se han convertido al evangelio. Hay una razón por la que esto sigue sucediendo y lo vamos a ver. Vamos al versículo 11, por favor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí Pablo plantea una pregunta bien importante. Es bien importante que la entendamos. En el versículo 11, la pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Por qué hay que entender esta pregunta? Algunos traductores la plantean distinto, de una manera más más accesible para nosotros. La Reina Valera a mí me gusta muchísimo. Creo que si uno quiere mejorar su español, la Reina Valera es la que más nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es la que utiliza el lenguaje más completo, más complejo. Entonces, hay muchas ventajas de leer la Reina Valera sobre la lectura con Biblias con lenguaje más sencillo. Pero las que tienen un lenguaje más sencillo a veces también nos permiten entender ciertas frases que en la Reina Valera pues a veces no están tan claras. Y hay algunos traductores que esta pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?, la traducen de esta manera. Otros traductores: ¿han tropezado los de Israel para que nunca más se levanten? Eso es lo que plantea esta pregunta: si Israel ha caído para nunca volverse a levantar. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Nuevamente, en ninguna manera. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Israel no siempre va a estar como está el día de hoy. Los judíos no siempre van a estar lejos del Dios de sus padres. Va a haber un momento en el que se van a levantar. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero debemos de tenerlo bien presente. Israel va a ser restaurado. Pero aquí Pablo nos menciona una cosa: la caída de Israel le abrió la puerta a los gentiles, a nosotros.
Israel ahorita está pues como castigado y nosotros estamos en el tiempo de la gracia sobre los gentiles, pero la restauración de Israel va a ser igual de gloriosa que la salvación de los gentiles. Entonces debemos de tener un panorama completo del plan de Dios. No lo podemos entender ni comprender todo a plenitud. ¿Por qué? Porque eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Él conoce bien el plan. Pero en la Biblia nos ha dejado varios elementos para que tengamos una noción. E Israel, la nación de Israel, juega un papel importante en el desarrollo de su plan y no lo debemos de ignorar. Todo lo que hacen los judíos está bien, no, a veces los idealizamos mucho. No todos son como luego se los imagina. Por eso decimos que no todo lo que hacen está bien. Hay cosas en el Estado de Israel que cuando uno las escucha dice, ¿cómo no? ¿Sabe que hay antros gay en Jerusalén? Es que también idealizamos a Jerusalén, ¿no? Pero y pensamos que es un lugar pues bien especial, pero es una ciudad cualquiera, una ciudad capital cualquiera, y de ahí de todo, no cualquiera pues, pero en cuanto a la vida de su población, pues es como Morelia. O sea, Morelia tiene un centro histórico y un montón de historia y demás, pero pues tiene una vida normal. Hay centros comerciales, hospitales y un montón de antros también, lamentablemente, y también de esos, de los que acabamos de comentar. Jerusalén los tiene y uno dice, híjole, como que uno no asocia, ¿no?, ese tipo de cosas y Jerusalén. Pero pues es la realidad. Israel en un buen sector está alejadísimo de Dios, porque sí existen los judíos ortodoxos que son más tradicionales y más que buscan apegarse a la ley, pero ellos son la minoría entre la población judía. La mayoría tiende a ser más liberal. Hay un sector muy grande que es ateo. Entonces, no todo en Israel está bien, pero no va a estar siempre así. La condición caída de Israel va a cambiar en un momento. Y una vez que tenemos esto presente, Pablo va a tocar un punto que todos los gentiles, diga yo, porque usted es un gentil igual que yo, todos debemos de tener bien presente, porque la realidad es que hay grupos que tienden a ver a Israel como algo menos y tienden a tener aires de superioridad en contra de los judíos. Eso está mal. Mire, hay corrientes dentro del cristianismo protestante. No le voy a hablar del catolicismo porque pues usted sabe cómo ve el catolicismo a los judíos. Nunca les ha ido bien con los católicos a los judíos, pero entre el protestantismo hay una corriente que dice
que todas las promesas de restauración de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento en realidad no son para ellos, son para la iglesia. Y yo digo, pues ahí dice Israel, o sea, de una manera muy clara, o sea, los textos muy claramente hablan de la nación de Israel. Necesitamos hacer maromas de interpretación para decir, esto es para la iglesia. Que hay algunas cosas que sí también recibimos nosotros, ¿no? Pero hay muchas profecías que hablan sobre la restauración de Israel como nación. Pero como tienen una mala concepción de Israel, pues llegan a estas conclusiones y dicen, no, es que Israel ya no le importa para nada a Dios. Entonces Pablo va a hablarnos de algo que debemos de tener presente como creyentes al ver a los judíos. Vamos al versículo 17, por favor, ahí en Romanos 11. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es la enseñanza importante que Pablo plantea aquí? Pablo nos dice, sí es cierto que los israelitas que rechazan el mensaje de la salvación se pierden y no forman parte del verdadero Israel de Dios. Pero tú no te llenes de orgullo ni te sientas superior a ellos, porque Dios no te salvó a ti por tu cuestión étnica tampoco. Te salvó por creer en la obra de Jesús. Y tú no hiciste nada para salvarte. Te salvó Jesús. Y esto es importante que lo tengamos bien presente. Los judíos se pierden, ¿por qué? Por su falta de fe. Hay judíos que se salvan, ¿por qué? Por su fe. Y nosotros que, como vimos, somos un montón de cristianos protestantes en el mundo, nos salvamos, ¿por qué? Por fe. No porque seamos superiores, no porque Dios haya quitado a los judíos, como dice aquí, del olivo, para ponerlos a nosotros. Quitó a varios y sigue quitando a varios. ¿Por qué? Porque no creen. Y nos injerta a nosotros, ¿por qué? Porque creemos. Pero no tienen nada que ver ni nuestro origen étnico, ni nuestras obras, porque la salvación es ¿por qué? Por fe. Y Pablo hace una advertencia
Y nos dice que tengamos mucho cuidado con la soberbia, porque si Dios no perdonó a los descendientes de Abraham, que traen consigo todas las bendiciones que Dios le prometió a su padre, tampoco va a perdonar a los gentiles. Sí hay una diferencia entre los descendientes de Abraham y los que no lo son. Y es que la promesa a Abraham sigue vigente. Y usted vea, hay quienes quieren darle otro tipo de explicaciones, pero esta explicación honestamente es mejor. Nuestro país es una bendición, es una maravilla, honestamente, pero como nación independiente lleva 213 años, ¿no? Somos una de las economías más poderosas del mundo, aunque no lo crean. Hay mucha gente que no sabe que estamos en el G20 y ahí nos andamos peleando por el lugar 14, 15, dependiendo, ¿no? Pero pues, la gran mayoría de los mexicanos no viven bien, ¿cierto? La mayoría viven en condiciones de pobreza. Tampoco somos una potencia militar. Israel, ¿cuántos años tiene? Poquito más de 70. Es una potencia económica. La mayoría de su población vive bien, salvo los palestinos. ¿Por qué? Porque ellos se gobiernan solos. Todos los que viven en el territorio gobernado por el Estado de Israel viven bien, o mucho mejor que como se vive mal aquí en México. Son una potencia militar, son una potencia de inteligencia y son un pedacito de territorio, pero un pedacitito de territorio. En 2 horas puede recorrer Israel de extremo a extremo, en carro obviamente. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está allí. Dios no ha dejado de bendecir a los judíos por la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, en eso sí hay una diferencia entre el judío y el gentil, pero en la salvación no. En la salvación todos somos iguales. El que cree en Jesús se salva y es hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. No hijo de Abraham, hijo de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Ser hijo de Abraham o hijo de Dios? Hijo de Dios por mucho. Pero Pablo sí nos advierte y nos dice, ten cuidado con lo que dices y con lo que piensas en cuanto a los judíos, porque sí es cierto que ellos están ahorita, en cuanto a la salvación, relegados. Pero si Dios no fue pues más bien, si Dios no retuvo su mano por la incredulidad de Israel para relegarlos, a pesar de todas las bendiciones que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, tampoco lo va a hacer con las naciones gentiles. Los gentiles no contamos con esa bendición, ¿no? de
o sea, gentiles sin ser creyentes, de ser bendecidos por la bendición de Abraham, de a quien te bendijere, bendeciré, y a quien te maldijere, maldeciré. Eso no aplica con México, ni con América, ni con los europeos, ni los alemanes, ni nadie de ellos cuenta con esa bendición. Entonces, Pablo nos dice, pongan los pies sobre la tierra y entiendan que su salvación viene y depende de Jesús. Ahora, vamos al versículo 23, nos vamos a saltar unos... no, nos quedamos en el 22. Vamos al versículo 23. Dice, y aun ellos, refiriéndose a los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y esto es un mensaje importante para los judíos. ¿Por qué? Porque Dios les está diciendo, no está cerrada la puerta. Si creen, entran dentro de mi pueblo nuevamente, de mi verdadero Israel. Todo aquel que cree, sea judío o gentil, se salva. Bien, versículo 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí hay una enseñanza bien importante. En el versículo 25 se nos habla sobre el endurecimiento parcial de Israel. ¿Por qué le llamamos endurecimiento parcial? Porque no es total. Hemos visto que hasta la fecha hay judíos que creen, hay judíos que se salvan. Entonces, no todos están endurecidos, una buena parte sí, eso es una realidad. La mayoría, si así lo quiere ver, están endurecidos, pero no todos. Entonces, hay un endurecimiento parcial. Pero este endurecimiento parcial va a tener un fin. Y aquí es donde esto nos ayuda a poner bien los pies sobre la tierra. El versículo 25 en la parte final nos menciona cuándo va a llegar el fin del endurecimiento parcial de Israel. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este término es bien importante. La plenitud de los gentiles refiere a el momento en el que se salve el último de los gentiles. ¿Dios sabe quiénes se van a salvar? Sí, conoce a todos los que se salvan y sabe que va a haber un punto en el que ya no se van a salvar los gentiles. Se les va a cerrar la puerta. Y cuando se salve el último de los gentiles, va a cambiar
la balanza y se va a abrir nuevamente la puerta de salvación de Israel como en el pasado. La puerta de los gentiles se está cerrando rápido, pero rápido. Si usted ve en el libro de Apocalipsis, la gran rebelión hacia Dios, ¿dónde empieza? ¿O dónde se supermanifiesta? En Occidente. Y de entre todos los sectores del mundo, ¿cuál es el que más ha escuchado el Evangelio? Occidente. ¿Qué es Occidente? Europa, ahorita es América y prácticamente todo Oceanía. Es el lugar donde más se ha predicado el Evangelio, donde el Evangelio más ha sido recibido también. Y cómo vemos a Occidente en el libro de Apocalipsis en completa rebelión hacia Dios. En ese tiempo Occidente va a estar completamente en contra de Dios, y bueno, se van a unir otras fuerzas, ¿no? Como China. ¿China tiene muchos cristianos? No. El comunismo lo prohíbe y ellos viven bajo un sistema comunista. Los grandes enemigos de Israel pues están ahorita allí en lo que es Asia Central y Medio Oriente, también en África. ¿Por qué? Porque son las naciones musulmanas y pues ellos se van a unir también en el final de los tiempos a la gran rebelión contra Dios. Entonces va a haber un punto en el que Occidente ya no va a contestar a la invitación del Evangelio. Y le digo que está sucediendo rápido. Vea, ¿el lobby LGTB es a favor o en contra del Evangelio? En contra. ¿El feminismo es a favor o en contra? ¿El feminismo actual, a favor o en contra del Evangelio? En contra. Y eso está permeando la mente de nuestras jovencitas y de nuestras mujeres. Sí, y le voy a mencionar en qué término que usan se nota la gran rebelión contra Dios. Este movimiento, esta ola del feminismo, pelea contra el patriarcado. ¿Y Dios es qué? Padre. Dios siempre se ha manifestado como Padre. Entonces es una lucha directa contra una de las revelaciones de la persona de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Él se ha manifestado como un Padre. ¿Y qué dicen? Vamos a luchar contra el patriarcado opresor. Indirectamente están diciendo, vamos a luchar contra el Dios de la Biblia. Entonces, la mente de Occidente se va a volcar, y se está volcando ya, en contra del Dios de la Biblia. Va a haber un punto en el que va a aparecer el último de los gentiles que se va a convertir. Y ahí se acaba nuestro tiempo. Ahí se acaba el tiempo de la gracia para los gentiles y se va a abrir el tiempo de la restauración de Israel. Pero aquí hay cosas que también debemos de recalcar. Hay varias cosas que debemos de aclarar. Los versículos 25 y 26 nos enseñan que
la restauración de Israel, el fin del tiempo de los gentiles y el inicio de la restauración de Israel va a comenzar cuando sea inminente el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se nos señala, y también en el versículo 27, que cuando termine la plenitud de los gentiles, vendrá de Sión el libertador. Esta frase, que es tomada de un texto del Antiguo Testamento, habla de la segunda venida de Jesús, del segundo advenimiento. No puede referir al primero. ¿Por qué? Porque el primer advenimiento, la primera venida de Jesús, ¿dónde fue? En Belén. La segunda va a ser ¿en dónde? En Sión. Todas las profecías del tiempo del fin hablan sobre el regreso del Mesías en Sión, en la ciudad de David. Entonces, eso nos enseña que cuando sea inminente el regreso de Jesús es cuando los judíos van a volver al camino del Dios de sus padres. Y hay otra expresión que es importante aclarar, la expresión todo Israel, porque ahí dice que todo Israel será salvo. ¿Ok? ¿A qué se refiere con que todo Israel será salvo? Hay quienes han dicho que refiere a la salvación de la totalidad de los descendientes de Abraham que ha habido y que habrá. Esta postura es muy difícil de sostener porque implicaría que alguien tan perverso como Acab se va a salvar. Y pues no, obviamente que Acab no se va a salvar. Implicaría que alguien tan perverso y tan maligno como Judas Iscariote, que traicionó a Jesús y se suicidó, se va a salvar. Y bueno, por eso es que no es sostenible esta postura, ¿no? Hay quienes mencionan que esta expresión de todo Israel será salvo refiere a todos los judíos que vivan en el fin de los tiempos, pero esta postura tampoco se puede sostener fácil. ¿Por qué? Porque la salvación es colectiva o personal. Es personal. Cada quien tiene que decidir. No encontramos un ejemplo en la Biblia en el que Dios haya salvado a un grupo de personas, quieran o no, no. Cada quien tiene que decidir. Y aparte, Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, hablando sobre los tiempos del fin, porque este es un pasaje en el que Zacarías está teniendo una profecía, dando una profecía sobre los tiempos del fin, menciona que de entre los hijos de Israel, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, dentro de los judíos que estén en el tiempo del fin, los que invoquen el nombre de Jesús se van a salvar, y van a ser muchos. Pero en estos mismos versículos también se nos menciona que los que no invoquen el nombre del Señor van a ser destruidos. ¿Qué implica esto? Va a haber unos que van a decidir por el Señor, va a haber otros que no. Pero algo que sí debemos de destacar es que sí podemos ver en las profecías sobre el tiempo del fin de Israel que cuando venga el tiempo del fin, una buena cantidad, no todos, pero una buena cantidad van a reconocer a Jesús como el Salvador. Van a tener la bota en el cuello,
porque pues la escritura sí señala que van a tener un tiempo muy difícil. Todo el mundo va a marchar, literal, todo el mundo, todas las potencias van a marchar contra Israel y no van a tener otra más que clamar a Dios. Ellos están súper armados y tienen un programa que se llama Operación Sansón, en el que pues tienen la idea de aplicar la de Sansón: muera yo con todos los filisteos, y va a ser un ataque. El plan es que sería un ataque masivo hacia sus enemigos, pero no les va a alcanzar en ese tiempo. Y van a darse cuenta de que ni la operación Sansón les va a ayudar, y van a decir: Dios, si tú no intervienes, voy a ser aniquilado. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? Va a contestar. Pero va a ser hasta ese punto. Y vamos a terminar, vamos al versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como mencionamos, la condición de Israel ahorita ha resultado en beneficio para los gentiles, para nosotros, pero no dejan de estar vigentes las promesas de Abraham. Tan es así que a pesar de que el Estado de Israel está rodeado de enemigos, sigue en pie. No hay un amigo cerca de Israel. El Líbano es su enemigo, Siria es su enemigo, Jordania es su enemigo, Egipto es su enemigo. Obviamente los palestinos que están ahí en medio de ellos son sus enemigos, y todo lo demás que está alrededor. Turquía es su enemigo, Irán, Irak, y síganle por África del Norte y vaya más profundo hacia el oriente, y todos son enemigos de Israel, pero siguen en pie. ¿Por qué? Porque la promesa a Abraham sigue vigente. Pero hay algo que debemos de entender, y es con lo que quisiera cerrar hoy. La condición de Israel nos enseña la bendición que tenemos como gentiles, pero también debe de ser una alerta para nosotros como cristianos, para que sigamos echándole ganas a compartir el Evangelio entre nuestra gente, entre los gentiles, porque la puerta no va a estar abierta siempre. Hoy está abierta, muy probablemente mañana también, pero no sabemos en 15 años o en 5. ¿Le quedan 5 años de vida? ¿Cree que le quedan 5 años de vida? Levante la mano si cree que le quedan 5 años de vida. Yo creo que la mayoría, ¿no? Todavía decimos 5 años, no es irracional. No sabemos si en 5 años sigue la puerta abierta. No sabemos. Lo que le puedo decir es que se está acelerando el tiempo para que se cierre la puerta a los gentiles. ¿Sigue teniendo amigos que no creen? ¿Sigue teniendo parientes que no creen? Pues compártanles, porque no siempre va a estar abierta la puerta. El tiempo de los gentiles tiene un fin. Y es nuestro trabajo compartirles a los gentiles. Si conoce a algún judío, también compártanle, pero lo más probable es que le pueda compartir a otros gentiles, entonces échele ganas.
tenga una buena perspectiva sobre Israel y lo que Dios quiere hacer con ellos, pero también entienda lo que le toca hacer hoy. Nos toca compartir para que la gente de nuestro pueblo se salve. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque tu gracia nos alcanzó.